Si hay algún tipo de lectura a la que le debo más atención, junto a la hispana e hispanoamericana, es sin duda la de los autores modernos del terror. Debido a la gran oferta de clásicos conocidos y desconocidos, los escritores más actuales también representan un buen porcentaje del catálogo disponible para un simple mortal como yo, y ciertamente el dinero y el tiempo, más que nada, juegan en contra para poder abarcarlo todo. Tengo a varios en la mira, sobre todo a los que las editoriales como Dilatando Mentes y la Biblioteca de Carfax han publicado recientemente. Empero, al estar tan atado de momento a la colección gótica, Thomas Ligotti y Clive Barker, tan diametralmente opuestos el uno del otro, han sido los dos con los que más me he familiarizado. De Barker ya he tenido la oportunidad de hablar en más de una ocasión. En el pasado, cuando comenzaba a ser seducido por el sello de la cabra, dentro de su colección gótica aparecieron los 3 primeros volúmenes de Libros de Sangre, un compilado en el cual se reunían los cuentos primerizos del británico. Si bien ya estaba en sintonía sobre quién era Barker, el que la editorial que en ese momento me educaba en materia del terror publicase material suyo alentó mis expectativas de sobremanera. No lo dudé, y compré de inmediato la primera edición y al año siguiente me hice con la segunda entrega que recopilaba los números restantes, 4, 5 y 6. Tras leerlos me di cuenta que no era lo que yo esperaba. Incuestionablemente tenían la esencia de Hellraiser, el filme que me adentró hacia el universo de Barker en mis años de secundaria, así como también de Jericho, su único videojuego que hace uso de una temática sangrienta, pagana y llena de fantasía. Empero, sentí que Libros de Sangre adolecía de todo aquello por lo que yo rehuía del terror contemporáneo, o dicho de otro modo, de los populares o bestsellers, para ser un poco más justo. Es decir, tenían una estética muy lineal que alargaba la cotidianeidad de los personajes en varios escenarios, dando poco espacio al horror, lo sobrenatural y el trasfondo de la historia, o al menos no dejando el necesario. Lo que sí agradecí fue el haber conocido los conceptos de la nueva carne, estética estrechamente ligada al horror corporal, y el splatterpunk, el cual es considerado por muchos como la faceta actual del gótico más tradicional al hacer uso de lo tremendo y de otras cosas que puedan herir la susceptibilidad de la sociedad al emanar un aura de rebeldía. La emoción de seguir nutriéndome de la narrativa de Barker fue menguando. Inclusive, la adquisición de Hellbound Heart no me emocionó a pesar de ser la fuente de donde se basaba la película que en un primer momento hizo que volteara hacia todo ese mundillo de placer y sufrimiento. Tras el anuncio de Cabal, la raza de la noche, para la colección gótica, no hice sino pensar, ¿de verdad? No me apetecía novedades de Barker. Incluso, aunque lo comprara para no dejar incompleta la colección, no lo leería de momento. De verdad que no sentía ganas de otro tomo excesivamente grueso de aburrida cotidianidad moderna, sin descartar algunos comentarios que me habían llegado dentro y fuera del canal, donde se dejaba ver el descontento de algunas personas sobre este número. La sorpresa que me llevé luego de ver que el ejemplar era muy delgado para sus estándares alentó de nuevo mi curiosidad. Puede ser una buena lectura y muy rápida para estas vacaciones, dije para mis adentros, por lo que, tras terminar Descenso a Egipto, me embarqué yo también hacia Midian. Antes de repasar la trama y dictaminar si realmente Cabal debería formar parte de la colección gótica, que es la interrogante de muchos, hay que mencionar ciertos factores de la edición. El libro había sido publicado por otros sellos en el pasado. Sin embargo, tras leer algunos testimonios de mis amigos y de lectores en general, todos concuerdan con que la traducción no era del todo buena. Plaza y Yanés y la Factoría de Ideas fueron los responsables de estas entregas previas. La versión de gótica, además de la tremenda imagen de cubierta por parte de Santiago Caruso, que en verdad impone, posee una traducción nueva que corrió por cuenta de Marta Lila Murillo, quien se ha dedicado a traducir muchos otros números de la colección, incluido al grandioso Clark Ashton Smith, por lo que, en teoría, su fuerte es este. El dilema surge con la historia en términos generales, por lo que pude apreciar. Si bien es cierto que este extenso grupo de libros fue incorporando cada vez menos títulos del periodo gótico tradicional por cuestiones lógicas debido a la corta duración de este, el que Valdemar calzara a otros muy parecidos de periodos y países distantes me parece adecuado. Para ello hay que ver de qué trata Cabal.
Vaughn es una persona con problemas psicológicos. Su psiquiatra, Decker, lo ayuda en el proceso. Vaughn entra en un temible conflicto cuando Decker le hace saber que durante sus estados alterados ha cometido asesinatos a sangre fría, decidiendo ponerle fin a su vida, pero falla. Durante su estancia en el hospital conoce la existencia de una ciudad en donde gente como él es acogida sin discriminación, Midian, el recinto de los muertos, así que decide encontrarlo y exiliarse ahí. Su novia, Lori, se empeña en encontrarlo, desatando así una aventura de búsqueda plagada de asesinos enmascarados, monstruos repulsivos, cementerios, violencia, acción, más violencia, sexo y dioses antiguos. De los que concuerdan y dicen que Cabal encaja dentro del subgénero gótico y por ende en la colección, señalan puntos tales como la historia de amor trágico y desesperado por parte de Lori, la odisea de redención de Vaughn, los cementerios y bosques lúgubres de Midian y el paganismo de todas las criaturas que da lugar a la fantasía, a riesgo de sonar cansado con esto último. En verdad no puedo estar más de acuerdo con dichas razones, mismas que ocasionaron que el libro me gustara. Esas escenas en donde Baphomet es referenciado como una entidad dual, las partes eróticas y gore que, más que ser chocantes, añaden un toque sublime, la metamorfosis de los no muertos que dejan al descubierto las secciones más vulnerables y asquerosas del ser humano al desprenderse de la piel, mostrando sus vísceras, el suspenso, el villano que nos provoca un verdadero desprecio, la pelea final, todo es deliciosamente asqueroso. Ahora que lo reflexiono con más detenimiento, creo que el problema que tuve tanto con los anteriores libros de Barker, así como con otros autores, como por ejemplo Entrevista con el vampiro, es que no sentí que estuviese leyendo un libro de verdad, sino uno que intentaba emular a una película. Si en los videojuegos se habla de que la mayor parte de los títulos nuevos intentan ser como los filmes, creo que esa problemática también pasa en varios libros, exceptuando de momento a Ligotti, ¿verdad? Lo que hace que se pierda una gran identidad. Pero en Cabal no me pasó tanto así o tanto esto. Intuyo que también es porque es una narrativa que aterriza tempranamente lo que intenta contar. Uno de los puntos negativos que la audiencia señala es que consideran a Cabal como una obra menor y que iba a ser el comienzo de una serie o saga. Esto último sí lo confirmo con mis propias palabras porque el desenlace es un tanto abierto y da pauta a dicha interpretación. No estaremos atestados de ideas filosóficas, retóricas o alegoría tal y como sucede con mucho del terror clásico o con algunas nuevas voces, como Ligotti. La simpleza estará a la orden del día y queda más claro si después o antes de Cabal hacen lecturas similares como las que yo hice al proseguir con La Vuelta de Tuerca o Los Cuentos Japoneses de Lafcadio Hearn. En conclusión, creo que de momento Cabal es el bestseller de terror moderno que había esperado leer por mucho tiempo. A pesar de que sigo sin tomarle el sabor a libros de sangre, salvo unos pocos de sus cuentos, creo que tengo que ser lo más justo posible y decir cuando un libro sí me gusta. Por muchos o pocos que sean sus errores, no hay que olvidar que tanto Barker, Ketchum y Bright han formado escuela en esto del splatterpunk, misma que puede apreciarse en Italia con la antología Juventud Caníbal o en el habla hispana con Gritos Sucios. Por su simpleza narrativa, recomiendo Cabal para lectores nuevos. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal mediante nuestro link de PayPal, no es obligatorio, pero se agradece. Nos vemos y hasta la próxima.